El mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento. Albert Einstein. Muy buena tarde a la audiencia presencial, a la audiencia virtual. El día de hoy en la ponencia contamos con la licenciada en Bioquímica Diagnóstica, Montserrat Jiménez Chavarría. La química cuenta con un diplomado en hemostasis y trombosis por el Instituto de Hematopatología, un diplomado en hemostasis y trombosis por el Hospital General de México, un diplomado en aseguramiento de la calidad por la Universidad de Anáhuac e Instituto Licón y un diplomado de estrategia de negocios por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente la química se desempeña como subdirector de la línea de hemostasia en Grupo Licón. Agradecemos su presencia en esta jornada académica con el tema exponer especialización en el laboratorio de referencia de hemostasia. Un fuerte aplauso, por favor. Química, adelante. Buenas tardes. Dicen por ahí que los hijos son como la mayor bendición, ¿sí? Y yo les preguntaría, ¿ustedes qué piensan de eso? Me van a decir algunos que sí. A ver, levanten la mano. ¿Quién piensa que sí? ¿Quién piensa que no? ¿Y quiénes están de mi team que pensamos que es muy ambiguo, que hay momentos donde pensamos que son la mayor bendición y hay momentos donde decimos, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Así es. Sin embargo, fíjense que tengo una historia curiosa con un compañero de trabajo, porque en algún momento, ya saben, esas pláticas profundas, él nos decía, si piensan tener un hijo, piénsenlo, porque es difícil. Y yo les decía, bueno, ¿qué es lo difícil, no? Él decía, los hijos se enferman. Y a mí me pareció muy curioso, la verdad, me reí y dije, claro, todos nos enfermamos, o sea, ¿qué diferente tendría decirme que pues no tengas hijos porque se enferman? Pero es real, o sea, hasta que me tocó experimentar el tener un hijo y verlo enferma, es una niña, verla enferma y decir, qué desesperación tan grande, qué desesperación. Y digo, esto es un escenario que quizás solo entenderán realmente los que tienen hijos. Y los que no tienen hijos me dirán, ay, está loca. Sin embargo, todos tenemos, o todos somos hijos, todos somos o mamá, o tenemos un abuelo, o somos el tío, o somos la prima, en fin. Qué complicado es el escenario donde tenemos un familiar enfermo. Es una de las situaciones más frustrantes. Aquí es donde entra el papel de nosotros como personal de laboratorio. Entonces es fundamental, y es en ese momento cuando te tocan a la persona de tu familia que quieres que el resultado que te están ofreciendo sea exacto, pero así, que no haya punto de error. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad como laboratorio es apoyar al médico en el diagnóstico, en el seguimiento y en el tratamiento de esos pacientes. Entonces es ahí en ese momento donde, ¿qué pensamos? Eso que recibimos en el laboratorio, ese tubo no es un tubo, es el abuelito de alguien, es el papá. Les puse el ejemplo de los hijos porque me pareció curiosa esta historia y dije, les voy a contar esta historia. Pero también nos pasa con el abuelito, nos pasa con el papá, nos pasa con el hermano, con la tía. Y es ahí donde entonces nosotros ponemos mucha atención en lo que estamos haciendo, en dónde voy a llevarlo, a qué laboratorio que me asegure que el resultado que voy a obtener le va a dar realmente el apoyo que el médico necesita para diagnosticar bien a mi familiar. Ahora bien, voy a pedirles que hagan uso de su imaginación y los voy a llevar por un escenario ficticio. Imagínense que es un fin de semana, domingo cualquiera, donde van al parque con su familia. En el parque van a encontrar diferentes familias, fue el abuelito a pasear con los nietos o fueron los hermanitos que están jugando. Primer escenario, está un abuelito, no, los abuelitos nos caen bien, no los vamos a poner en esta situación. Una persona un poquito mayor, está jugando con su familiar, con su niño, y de repente siente que el aire le falta, una presión muy fuerte en el pecho, tan fuerte que le hace perder el conocimiento y se desmaya. Híjole, es un escenario ficticio para nosotros.
Sin embargo, para muchas personas es una realidad. Es un evento que lo está llevando al hospital. Ese es el escenario, un escenario. Los eventos que están asociados con ataques al corazón son muy frecuentes. Son la primera causa a nivel mundial de muerte. Y está relacionado con trombosis. ¿Sí? Segundo escenario. Un niño está jugando normal como cualquier otro niño. Se cae, se hace una herida, ¿y qué creen? De manera normal, ese niño se levanta, le ponen un curita, un vendaje y sigue jugando. Se le olvidó. A las 2 horas del día está como si nada. Ya se le olvidó lo que pasó. Pero hay niños que no. Que esa caída termina en una hemorragia donde van a terminar hospitalizados. Un niño con hemofilia. Nuevamente, esta es una situación ficticia. Sin embargo, para muchos niños no lo es. Para muchas familias no lo son. Son situaciones que ponen en riesgo. Una situación que de manera normal y para la mayoría de la población sería un juego, una situación común, hay niños que están en riesgo todo el tiempo y que depende mucho del abordaje del médico en compañía del laboratorio para dar un buen seguimiento y una mejor calidad de vida. Enfermedades hemorrágicas me refiero en este punto. Entonces, bien, aquí les decía nuevamente, retomamos este papel del laboratorio. En ese momento, cuando soy yo esa persona que necesita un resultado, necesito que sea lo más seguro posible, lo más confiable posible. Bueno, yo soy Montserrat Jiménez, como les dijeron, soy subdirectora de línea en Grupo Lincoln, y el día de hoy me invitaron a participar en este foro para compartirles un poco de una de mis grandes pasiones, que es la hemostasia. Me gusta mucho, lo disfruto mucho, me ponen a hablar de hemostasia y yo me sigo. Y quisiera transmitirles un poco de este amor que le tengo a esta área. ¿Por qué? Porque les puse 2 escenarios que son la realidad de muchas personas y que el diagnóstico del laboratorio es fundamental para que tengan una buena calidad de vida, para que puedan sobrevivir a un evento trombótico. Entonces, bueno, el día de hoy quería iniciar esta presentación haciendo un poquito de énfasis y priorizando por qué son importantes las pruebas de coagulación. De repente llegamos a un laboratorio y vemos el escenario donde hacemos solamente TP y TTP y yo pienso, hay muchas otras enfermedades que están relacionadas con hemostasia. Ya vimos de trombosas o hay hemorragia. Y son situaciones bien complejas. Entonces es importante también que el laboratorio se prepare en esta área. De aquí viene algo muy importante. Hablábamos de la seguridad. Algo que nos debe dar el laboratorio es seguridad de que lo que están trabajando me va a dar los resultados que espero. Y esto va muy de la mano con los laboratorios cuando eligen las tecnologías con las que trabajan. ¿Por qué? Porque no es nada más cualquier elección, no es, pues tráeme ese equipo, pues tráeme esos reactivos. Deben de tener la seguridad de que lo que están haciendo cumple con los estándares de calidad para dar un resultado a ese paciente. No es un tubo, y creo que todos coincidimos en eso, no es el tubo y el valor que le vas a dar, es la vida de un paciente, es el resultado que va a ayudar a hacer el diagnóstico, tratamiento, seguimiento. Entonces es muy importante, yo ahora vengo a platicarles para que ustedes tengan esa seguridad de lo que están trabajando, con quién están trabajando. Es muy importante que ustedes sientan esa confianza de esos socios, aliados, como los quieran ver, con los que trabajan para ir de la mano y atender a sus pacientes. Todos centrados siempre en la atención al paciente. Entonces, bien, vamos a hablar un poco sobre la especialización en el laboratorio de referencia en hemostasia. Los temas que vamos a tratar son sistemas de detección, hablaré un poco acerca de la tecnología que manejamos, la hemostasia en términos generales, vamos a entrar un poquito en el contexto de qué es la hemostasia, hemorragia, trombosis y anticoagulación. Entonces, bien, para fines prácticos y para fines de laboratorio, la hemostasia se divide en 3 etapas para estudio, no porque así suceda,
El proceso de hemostasia es algo que sucede en un conjunto como si fuera una orquesta, todo al mismo tiempo y todos saben perfectamente cuál es su papel o su rol. Sin embargo, para poderlos estudiar en el laboratorio, estudiamos a la hemostasia primaria. Aquí básicamente están involucrados endotelio y plaquetas. El objetivo es que ante una lesión del endotelio, el primer mecanismo de respuesta van a ser las plaquetas llegando al sitio de lesión, formando un coagulito que va a impedir que haya salida de sangre, es decir, una hemorragia. ¿Sí? También, obvio, tiene que haber procedimientos que me ayuden a regular hasta dónde trabajan las plaquetas. Después tenemos el proceso de, hemostasia secundaria o propiamente dicho coagulación. Durante este proceso de coagulación van a ver que están participando factores de la coagulación e inhibidores de la coagulación. Entonces, en la hemostasia primaria había agentes que promueven a la formación del coágulo y hay agentes que regulan la formación del coágulo. Durante la coagulación hay factores de coagulación que promueven la generación de una red de fibrina que le va a dar consolidación al coágulo de plaquetas que se formó, al trombo de plaquetas. En ese momento un trombo es un cúmulo de plaquetas. La coagulación, todos estos factores lo que van a hacer es generar esa red de fibrina, consolidamos al coágulo, evitamos que ese coágulo se vaya, porque ya será un coágulo firme, y continuamos con el sistema fibrinolítico, que es básicamente la interacción de algunos activadores de la fibrinólisis e inhibidores, que lo que van a hacer es, una vez que el coágulo haya cumplido con su objetivo, que es evitar la hemorragia, ese coágulo no se puede quedar ahí, se tiene que desprender o, deshacer. Lo correcto es la degradación del coágulo. Y si se dan cuenta, en las tres etapas hay inhibidores. Entonces hay factores que nos ayudan a promover la coagulación, factores que nos van a ayudar a regular el proceso de coagulación. Cuando han escuchado alguna plática, clase, lo que sea, de hemostasia, ven siempre es muy frecuente que se use una balanza. ¿Por qué? Porque precisamente todo este procedimiento, todo este mecanismo de hemostasia debe estar perfectamente en equilibrio. Si la balanza se va de un lado, hay trombosis. Si la balanza se va del otro lado, hay hemorragia. Y les puse abajo anticoagulación. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que tenemos para controlar a la trombosis. Y les decía, la cascada de coagulación, que seguramente ahorita que la vean van a recordar sus ayeres en la universidad donde parecía que nos hacían que nos la aprendiéramos así, tal cual. La teoría clásica de la coagulación nos explica perfectamente bien lo que sucede en el tubo. Esta no es la teoría que explica el proceso fisiológico, explica lo que está pasando en el tubo, es decir, en el laboratorio. Entonces iniciamos con una vía. ¿Qué vía es esta? ¿Se acuerdan? Sí, esta. Vía. Si no es una, es la otra. Vía intrínseca de la coagulación. Empezamos con factor 12, que es el factor de contacto. 12 activado, activa 11, 11 activado, activa 9. 9 forma un complejo con el cofactor factor 8. En presencia de fosfolípidos, factor plaquetario 3. Activan a factor 10. 10 activado, complejo con otro cofactor. Si se dan cuenta que hay dos cofactores, 8 y 5. En presencia de calcio, fosfolípidos, activamos a 2. Y lo pasamos a 2 activado, que es la trombina. Trombina tiene muchas funciones, entre ellas es la enzima que va a degradar a su sustrato, que es fibrinógeno, y lo convierte en la red de fibrina. ¿Qué prueba de laboratorio nos ayuda a evaluar esta vía? O los factores de esta vía. ¿Tiempo de trombina? El TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado. Nos ayuda justamente a evaluar esta vía y básicamente el reactivo lo que tiene es fosfolípidos con un activador que me permite activar a esta vía, se incuba con la muestra y después de un tiempo de incubación añadimos el reactivo iniciador que es calcio. Calcio siempre va a ser necesario. Ok. Y bueno, este TTPA, que es tiempo de tromboplastina parcial, lo que es parcial es la tromboplastina que utilizamos porque a diferencia de la que se utiliza para TP no tiene factor tisular, entonces a eso se le llama tromboplastina parcial.
Entonces siempre lo correcto es TTPA. El TTPA nos ayuda a evaluar justamente los factores de vía intrínseca. Del otro lado tenemos la vía extrínseca. Y en la vía extrínseca iniciamos con el factor 7. Factor 7 en conjunto con el factor tisular activa factor 10. Nuevamente factor 10 con su cofactor factor 5 en presencia de fosfolípidos y calcio activan al factor 2, lo transforman en trombina, degrada fibrinógeno y lo convierte en fibrina. Listo, otra vez. El objetivo de todo este proceso es formar fibrina, la red de fibrina. Y la prueba que nos ayuda a evaluar esto es el TP. El TP, básicamente el reactivo lo que tiene es fosfolípidos y factor tisular. ¿Por qué? Porque va a activar a factor 7 y se sigue la cascada de coagulación. ¿Dudas hasta aquí? Esas son las pruebas de escrutinio. TP, TTPA me van a permitir de manera muy general evaluar a los factores que intervienen en esa vía. Quiere decir que si yo tengo un TP prolongado y un TTP normal, ¿en dónde me voy a centrar? En algo con esto, con el factor 7. Ahora, si yo tengo un TP normal y un TTP prolongado, voy a pensar en algo con estos factores, ¿sí? Si yo tengo ambas pruebas prolongadas, voy a pensar que el problema está en la vía común, que es a partir de 10, o es 10, o es 2, o es fibrinógeno. Y para esto existe otra prueba, que debe ser una prueba de escrutinio. Tiempo de trombina. ¿Qué nos evalúa el tiempo de trombina? La conversión de fibrinógeno a fibrina. ¿Sí? El tiempo de trombina es una prueba cualitativa que se reporta en segundos y lo que nos dice es, básicamente, se agrega trombina. ¿Para qué? Para transformar a fibrinógeno y formar el coágulo. Son reacciones coagulométricas. Ajá. Y se reporta en segundos. Posteriormente, hay otra prueba que me ayuda a evaluar. Esto lo va a evaluar a fibrinógeno desde un punto de vista cualitativo. Para conocer la cantidad de fibrinógeno, hay otra prueba. ¿Cuál es esa otra prueba? Fibrinógeno de Claus. ¿Sí? El fibrinógeno de Claus tiene un principio muy similar al del tiempo de trombina, porque también se añade trombina. Solo que aquí vamos a reportar una concentración. Eso me va a ayudar a saber si el fibrinógeno tiene cantidad adecuada y además es funcional. ¿Sí? Ambas pruebas. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Eso es el esquema general de cómo evaluamos a la coagulación. Con esas 4 pruebas nos podemos dar una idea muy general de cómo está el paciente, si tiene una hemorragia. Bueno, si las dos se me están prolongando y hago fibrinógeno y el fibrinógeno me sale alterado, el problema está en fibrinógeno. Pero si el fibrinógeno me sale normal, entonces puede ser 10 o puede ser 5. ¿Sí? 10, una deficiencia de 10, una deficiencia de 5 son raras, pero las existen. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo les hablaba, eso que vimos es el proceso de coagulación. El objetivo es formar fibrina, consolidar el coágulo. Hay reguladores. Los reguladores son muy importantes. ¿Por qué? Si me falla un factor, ¿qué va a pasar? Hemorragia, ¿no? Si un factor está deficiente, ese paciente va a sangrar. A excepción de uno. El factor 12 está aquí y se explica en la cascada de coagulación en la teoría clásica, porque así funciona en el tubo. Sin embargo, fisiológicamente este factor tiene una implicación relacionada con trombosis. La deficiencia de 12 no genera hemorragia, genera trombosis. ¿Sí? De ahí en fuera todos los demás, una deficiencia me van a generar hemorragia, un paciente que sangra. Les decía, esto tiene que estar bien regulado. ¿Hasta qué momento va a saber el mecanismo que debe detenerse? Aquí paro la coagulación. Hay algunos reguladores que se llaman, son inhibidores naturales de la coagulación. Tenemos 3 principales. Antitrombina. Antitrombina forma un complejo con heparina, con unos heparinoides que se encuentran en las células endoteliales y que
en conjunto lo que hace es, la heparina va a potencializar la actividad de inhibición de la antitrombina. ¿Para qué? Para inhibe a factor 12, inhibe a factor 11, 9 y 7, de manera indirecta. Y fuertemente tiene una inhibición directa sobre el factor 10 y el factor 2, es decir, sobre la trombina. Por otro lado, tenemos inhibidores naturales que son proteína C y proteína S. Estos dos funcionan en conjunto. La proteína S es el cofactor de la proteína C e inhiben a los cofactores 5 y 8. Y si se dan cuenta, la naturaleza es tan sabia que está inhibiendo todo. De alguna forma se tiene que asegurar que se pare. ¿Qué va a pasar si estos fallan? Si no sirve, si este no es capaz de controlar la actividad de estos factores, o si antitrombina no existe, no tiene antitrombina el paciente. ¿Qué pasa? No puedo detener a la trombina, no puedo detener al factor 8, no puedo detener ninguno, se están funcionando. ¿Qué pasa? Trombosis. No puedo detener la coagulación. Estos son los inhibidores de la coagulación, son los reguladores de la coagulación. Si no funcionan o no los tengo, trombosis. Entonces aquí ya vimos los dos escenarios. Causas de hemorragias por deficiencia de factores, causa de trombosis, deficiencia de inhibidores naturales de la coagulación. Proceso fibrinolítico. Muy rápido. La célula endotelial secreta el activador de plasminógeno tisular. Aquí, así como la trombina era como que la estrella de la película de la coagulación y tiene muchas actividades, no solamente sobre sobre fibrinógeno, también va a consolidar va a activar a factor 13 para consolidar los enlaces entre las redes de fibrina, entre la molécula de fibrina, y va a activar a los cofactores, factor 8 y 5 son activados por trombina. Trombina tiene un importante papel sobre la hemostasia, sobre el proceso de coagulación específicamente. Aquí el protagonista de la película en la fibrinólisis es el plasminógeno. Plasminógeno se tiene que convertir a plasmina. Y para eso vamos a tener dos activadores. El TPA, que es activador de plasminógeno tisular, que viene de la célula endotelial. El activador de plasminógeno tipo urosinasa, son estos dos. Estos dos van a activar a plasminógeno y lo convierten en plasmina. Plasmina va a degradar a fibrina, pero no solo fibrina y fibrinógeno. Y me va a dar productos de degradación de fibrina y fibrinógeno. Este es el punto de degradación del coágulo. Ahora bien, lo que está en color verde son los inhibidores o reguladores de la fibrinólisis. El PAI-1, inhibidor del activador de plasminógeno. Entonces, ¿a quién van a inhibir? A los activadores. ¿Sí? Es un detente, o sea, ya no necesitamos que conviertas a más plasminógeno, ya, detente hasta aquí. Pero plasmina se va a encontrar ahí suelta y lo que va a andar haciendo es cortando los enlaces entre la molécula de fibrina y fibrinógeno. Alguien la tiene que regular y hay dos reguladores, alfa-2 antiplasmina y alfa-2 macroglobulinas. ¿Sí? Estas van a inhibir a la plasmina y de esta forma evitamos o controlamos ya el proceso de fibrinólisis. Y nuevamente, aquí hay riesgo de trombosis y hay riesgo de fibrinólisis, de hemorragia. Si tenemos a estos deficientes, ¿qué vamos a obtener? Plasmina va a seguir cortando. Y esto me lleva a deshacer coágulos, a sangrados. Entonces, una deficiencia de estos inhibidores, sangrados. Finalmente, tenemos una molécula bien importante que es el fibrinógeno. El fibrinógeno es el sustrato principal de la coagulación. ¿Por qué? Porque va a depender, puede ser que los factores estén súper bien, todo muy padre, muy bonito, todos trabajan perfecto, pero ¿qué creen? Llegando al fibrinógeno, que va a ser la materia prima para formar la red de fibrina, no hay, o no sirve. Entonces, el fibrinógeno es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser el sustrato principal de la coagulación.
Ubiquémonos en la molécula de fibrinógeno. La molécula de fibrinógeno es una molécula muy compleja, que si la queremos ver de una forma muy estructural y sencilla, vemos que va a tener un dominio E, que es la bolita rosa, y dos dominios D en los laterales. Estos dominios D y E. Y por aquí tiene unos como tipo cuernitos, que son los fibrinopéptidos. Fibrinopéptido A, fibrinopéptido B. La trombina, quedamos que era la enzima que va a actuar sobre fibrinógeno. Entonces, lo que va a hacer trombina es quitar esos cuernitos, esos fibrinopéptidos, fibrinopéptido A, fibrinopéptido B, y los va a convertir en monómeros de fibrina. La molécula del monómero de fibrina es un dominio E y dos dominios D. ¿Sí? Es esto, esta moleculita. Estos monómeros de fibrina se van a ir polimerizando de tal forma que vamos a generar una red de fibrina soluble. Esa red de fibrina en primera instancia, los enlaces son muy débiles. El mismo flujo sanguíneo podría deshacernos el coágulo. Por ello es importante la participación del factor 13. El factor 13 es activado por trombina y la actividad del factor 13 es generar enlaces de tipo covalentes que le den consolidación al coágulo. Este factor es conocido como el factor estabilizador. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿qué diferencia vemos en este polímero y en este? El polímero de arriba, los enlaces, el color no me ayuda mucho, pero aquí créanme, confíen en mí, hay unas líneas que nos marcan los enlaces y son puntitos, son enlaces sencillos. Pero después de la actividad 13, del factor 13, perdón, vamos a ver que sobre los dominios D se hacen unos enlaces de tipo covalente que son muy fuertes. Eso hace la consolidación del coágulo. Finalmente, ¿qué pasa? Ok, hasta aquí ya era mi objetivo, formar un coágulo, una red de fibrina. Pero después viene deshacerlo, la degradación. ¿Quién va a hacer la degradación? Plasmina. Y plasmina va a cortar a fibrinógeno de fibrina. La estructura de fibrinógeno y la estructura de fibrina es muy similar. Entonces va a cortar de manera indiferenciada. Corta, corta, corta. A excepción de que no puede cortar estos enlaces que se formaron entre los dominios D. ¿Y le suena algo de aquí? De todo esto hay productos de degradación de fibrina y fibrinógeno, dímeros D, que son estos que no pudo cortar la plasmina y que entonces nos dio los famosísimos dímeros D, que por ahí en la pandemia fue el super boom. Todo el mundo quería tener dímero D, todo el mundo hacía dímero D y era muy importante porque nos ayudaba a predecir la progresión de la enfermedad del COVID en un paciente. Entonces, bueno, fue muy importante y mi intención era que no tuviéramos bien claro de dónde salen. Salen de ahí. Esto me indica que ya hubo un coágulo estable, ya se formó un coágulo, ya hubo un proceso de coagulación activo y hubo una red de fibrina estable. Más adelante vamos a ver cuál es la utilidad de estos marcadores. Y bueno, productos de degradación fibrina-fibrinógeno, que prácticamente estos van a ser muy variados. O sea, nos va a haber de muchos tipos y el interesante a detectar, o el que me da como mayor, es más directo, más específico, es el dímero D, porque sí ya me habla de una red de fibrina. ¿Dudas hasta aquí? Segurísimo, segurísimo, segurísimo. No los dormí con la cascada de coagulación. Muy bien. Entonces vamos a entrar a otro tema. Eso era nada más para darles como un contexto de la hemostasia. Entonces ya vimos. Hay algunos marcadores que me van a ayudar a predecir o a detectar o a diagnosticar enfermedades hemorrágicas. Pero va a haber otros que que están asociados con enfermedades trombóticas. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a entrar un poquito, les decía, es importante conocer la tecnología que tenemos en el laboratorio, esa tecnología que me tiene que dar seguridad. Seguridad de que donde estoy trabajando o donde estoy mandando mis muestras, voy a obtener el resultado deseado. Nuevamente, y yo creo que van a salir de aquí y van a decir, lo que más recuerdo es que estuvo molestando con el paciente, pero creo que es el enfoque que tenemos todos. Todos tenemos ese enfoque de dar un buen resultado al paciente, ¿no? Entonces, bien, el sistema de detección que nosotros manejamos es un sistema de detección mecánico, patentado como sistema de detección basado en viscosidad. ¿Y cuáles son los puntos críticos que cabe destacar de este sistema?
Uno, es el primer acercamiento a la formación de un coágulo, ¿sí? Si se dan cuenta, el sistema mecánico, ahorita les voy a explicar bien, les voy a mostrar un videito de cómo funciona, pero específicamente este sistema me ayuda a detectar la formación del coágulo, el punto final donde ya se formó el coágulo, por eso es el primer acercamiento a la formación del coágulo real. Estandarización y automatización. Ningún tratamiento de la señal porque estamos midiendo exactamente la formación del coágulo. Y finalmente, tipo de respuesta. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? Entonces, les decía, es el sistema de detección basado en viscosidad y básicamente lo que consiste este sistema es un sistema mecánico que lo que vamos a observar es una cubeta que en el interior tiene un balincito y en los extremos tiene unas bobinas que generan un campo electromagnético de manera intermitente, es decir, cuando se añade el reactivo iniciador, se encienden estas bobinas y esto genera un campo electromagnético que hace que el balín se mueva de un lado al otro. ¿Qué está pasando en esa cubeta? Reacciones enzimáticas, reacciones de coagulación. ¿Y qué está formándose? Una red de fibrina, exactamente. Esta red de fibrina va a hacer que la viscosidad en el medio vaya cambiando. ¿Esto qué implica? Que el balín va a tener un recorrido de aquí a acá, así, pendular. Conforme se vaya formando la red de fibrina, el movimiento del balín se va a ir reduciendo hasta que se forma el coágulo y el balín va a quedar atrapado. O bien, también hay coágulos débiles y los sistemas detectan la formación de ese coágulo débil a partir de que la amplitud de oscilación ya se mantiene constante. Entonces, ok, aquí ya hubo formación de un coágulo. ¿Sí? Ese es un video, no sé si se puede... ¿No? Ah, ok, bueno. Esto que les dije, imagínenselo. Imagínense que viene la aguja, deposita el reactivo iniciador, se encienden las bobinas y el balín se mueve de un lado al otro. Los instrumentos tienen un sistema para detectar la señal de amplitud de oscilación y eso es transferido a una señal, a un resultado en segundos. Entonces, la manera del laboratorio de hemostasia para evaluar las reacciones que se dan en todo este proceso de hemostasia son métodos coagulométricos, es decir, aquellas reacciones que se forman a través de un coágulo. Métodos cromogénicos, aquellas reacciones que no forman un coágulo, pero que se hacen a través de una reacción enzimática donde se coloca un cromógeno y la actividad del sustrato, de la enzima sobre el sustrato genera el color. Entonces es una reacción cromogénica. Una reacción inmunoturbidimétrica, como lo es el dímero D. Ese tipo de reacciones inmunoturbidimétricas se añade partículas de látex recubiertas con anticuerpo monoclonal que va dirigido específicamente hacia lo que estoy buscando. Si es dímero D, bueno, voy específicamente con dímero D. Si es von Willebrand, voy específicamente sobre la molécula de von Willebrand. Y lo que detecta el instrumento es aglutinación, prácticamente. Entonces, les decía, esas son tres tipos de reacciones que se hacen en los instrumentos. La coagulométrica, esta que les estoy mostrando, la cromogénica e inmunoturbidimétrica se lee a través de un fotómetro, haciendo la diferencia del paso de luz. Y también hay un tipo de reacciones donde no se pueden hacer cromogénicas ni inmunoturbidimétricas, pero se hacen como una ELISA. Son ya muy, muy específicas. Ok, hay algo importante. Sientan la seguridad de las ventajas que tiene un sistema de detección mecánico. De primera instancia, ¿qué les parecería que es una ventaja de este sistema? ¿Han tenido un paciente que está embolizando? ¿Y cómo tienen el plasma? ¿No? ¿Les ha tocado? No. ¿Un paciente lipémico? ¿Ictérico? Ok, hay tres condiciones: icteria, lipemia, hemólisis, que se ven afectados con los sistemas ópticos. Entonces, los sistemas mecánicos evitan este tipo de interferencias. Eso no lo decimos nosotros nada más. Yo siempre les digo, manejémonos sobre guías internacionales para ayudarnos a estandarizar los procesos. Van a ver que el laboratorio de hemostasia, tuvimos un curso la semana pasada y una de las maestras decía,
es que el laboratorio de hemostasia no es una receta de cocina y así se va a comportar. Los pacientes tenemos que conocer muy bien el proceso para abordarlo de la manera correcta. Entonces, bien, este tipo de guías nos permiten ser lo más apegado a los estándares de trabajo, a protocolos, qué debo investigar, por dónde estudiar al paciente, porque eso nos permite estandarizar los procedimientos con diferentes laboratorios. Entonces hay guías internacionales como CLSI que nos marca que si tenemos algún problema con una muestra que está teniendo una interferencia con un método colorimétrico, con un método óptico, hay que evaluarla con un sistema mecánico. Y esto también lo dice la guía de CAPA. Entonces son dos guías que marcan el manejo de un método. Si tienes un método mecánico, si tienes un método óptico, el alternativo es un mecánico para reducir esas interferencias colorimétricas, que es la icteria, la lipemia y la hemólisis. Y por ahí muchos me dicen, oye, pero la hemólisis tiene una interferencia más allá de la colorimétrica, una interferencia biológica. Sí, ¿por qué? En la teoría celular de la coagulación, las plaquetas, que son células, por ahí me dicen de repente, pero no son células. Y es todo un tema, porque algunos piensan que son células o defienden la teoría de que son células, algunos dicen no, son fragmentos de megacariocito y empezamos con un debate. Yo particularmente les digo, para mí son células, porque tienen una serie de funciones súper específicas y muy importantes y se merecen todo el título de células. Entonces, bueno, esas células o esas plaquetas funcionan como anclas para los factores, son la base para que se lleve a cabo la coagulación. Tan es así que cuando hacemos las pruebas de coagulación en el laboratorio, ¿qué le añadimos con el reactivo? Fosfolípidos. Las plaquetas tienen fosfolípidos en las membranas. Los factores se anclan a fosfolípidos. ¿Qué pasa con la hemólisis? ¿Qué es la hemólisis? Ruptura de eritrocitos. ¿Y qué tienen los eritrocitos cuando se rompen? ¿Qué dejan expuestos? La membrana. Y en la membrana hay fosfolípidos. Entonces, esos fosfolípidos que están en el plasma del paciente son una interferencia biológica, sí. Sin embargo, hay pacientes que yo les digo, a ver, un paciente que tiene un proceso de hemólisis intravascular, le vas a decir, vete, deja de hemolizar y regresas para que te tome la muestra. No, imposible. Tenemos que buscar una alternativa para ofrecerle a ese paciente un resultado que sea lo más apegado a su situación o a su condición. Entonces, bueno, vamos a manejar en resumen, tres puntos importantes. Uno, este mecanismo, este sistema de detección mecánico tiene sensibilidad máxima para coágulos débiles, rango de trabajos para fibrinógenos amplios. O sea, nos permite evaluar una condición de fibrinógeno que esté ligada a una condición patológica. La condición de fibrinógeno o el fibrinógeno tiene dos riesgos. ¿Qué pasa si tengo poca cantidad de fibrinógeno? No se va a formar el coágulo. Y si no forma coágulo, me sangro. Ajá, ojalá que no. ¿Y qué pasa por lo contrario? Hay situaciones donde el fibrinógeno se eleva muchísimo. Fibrinógeno es una proteína de fase reactante. Entonces, cuando tienen un paciente en un proceso inflamatorio grave, vamos a ver alteraciones de fibrinógeno. Fibrinógeno, factor 8 y von Willebrand son proteínas de fase reactante. Se elevan considerablemente durante este tipo de procesos inflamatorios. Algo similar a lo que pasó con COVID, que el proceso inflamatorio también era muy importante y eso condicionaba también a un proceso de coagulopatía. Podríamos hacer una clase de COVID, pero bueno, básicamente todo esto es para llevarlos a que una concentración alta de fibrinógeno nos va a llevar también a trombosis. Entonces es bien importante tener el seguimiento en ambos extremos. Me interesa conocer las concentraciones bajas de fibrinógeno por el riesgo hemorrágico y me interesa conocer las condiciones de fibrinógeno, las cantidades de fibrinógeno elevadas por el riesgo a trombosis. Sin interferencias por plasmas turbios, hemolizados o lipémicos y reactivos turbios. O sea, se pueden utilizar cualquier tipo de reactivos en este tipo de
sistemas mecánicos, la estandarización, las plataformas que manejamos, todas las pruebas de coagulación, desde la más pequeñita hasta la plataforma más grande, manejan el mismo principio, mismos reactivos, y esto nos permite hacer una estandarización. O sea, siéntanse con la confianza de que si mandan una prueba aquí o a otra sucursal, van a tener el mismo resultado. ¿Sí? A eso es a lo que quiero llegar con este punto. Ahora bien, ¿por qué es importante el diagnóstico de la hemofilia? Estamos bien cerquita de esta fecha. Día Mundial de la Hemofilia, 17 de abril. ¿Por qué le habrán asignado un día? Es una condición importante. 1 de cada 5,000 varones con hemofilia y el 50% presentan hemofilia grave. O sea, la hemofilia se cataloga con 3 estadios. Hemofilia leve, severa. Bueno, leve, moderada y severa. El nivel de sangrado va a depender mucho del grado o de la clasificación de hemofilia donde se encuentra el paciente. Y esta es una enfermedad que está ligada al cromosoma X. Ojo, pareciera que es un problema, entonces las mujeres van a decir, ay, yo me libro de la hemofilia. ¿Qué creen? No. Muy, muy poco frecuente, pero hay mujeres con fenotipo hemorrágico. Entonces, generalmente sí, la tendencia es que la mujer es una portadora del gen. Sin embargo, y bueno, va a ser portadora, va a transmitirlo a los hijos, y los varones son los que heredan y tienen este fenotipo hemorrágico. ¿Sí? Sin embargo, les comentaba, hay mujeres que tienen fenotipo hemorrágico, no tan grave, no tan severo como un varón, sin embargo lo hay. Y les digo, es tan importante estudiar la hemofilia porque no es frecuente muchas personas que padecen de hemofilia, y les digo, esto se ve reflejado desde niños. Y son niños que están todo el tiempo al borde de la vida y la muerte. Yo les digo, los bebés de por sí son suicidas. Pero estos niños que son hemofílicos, de verdad todo el tiempo imagínense como papá el estrés que debes de tener de saber la condición que tiene tu pequeño. Buscamos cuidarlo como de lugar, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede desencadenar en hemorragias tanto espontáneas como posteriores a una intervención quirúrgica. Les decía, esto va muy relacionado a la clasificación o al tipo de hemofilia que tengan. En México hay 5,864 personas con hemofilia. Y tenemos 2 tipos de hemofilia. La hemofilia de tipo A, que representa el 80% de los casos, y esta hemofilia está categorizada por la deficiencia de factor 8. Y la hemofilia B, que representa el 20% de las personas afectadas, y la deficiencia es puntualmente con el factor 9. Entonces, esas son 2 enfermedades que están relacionadas con deficiencia de factor 9 y 8. Sin embargo, eso solo es hemofilia. Una deficiencia de otro factor también nos lleva a hemorragias. Ok, para el diagnóstico de la hemofilia, hay guías, justamente la Federación Mundial de Hemofilia y hay la Federación de la República Mexicana, la Federación de la República Mexicana de Hemofilia, que prácticamente es el consenso nacional. Ok, en estas guías lo que manejan es el abordaje del diagnóstico del paciente con hemofilia en 3 puntos. Una, la evaluación clínica, la evaluación de características clínicas, es decir, la primera parte que hace el médico, de, ok, es una persona con fenotipo hemorrágico, pues ya voy orientando el diagnóstico, o tiene herencia. ¿Sí? Pruebas para determinar la hemorragia. Iniciamos con las básicas, TP y TTP, o sea, sí o sí, TP y TTP de escrutinio. Si es deficiencia, si es una hemofilia, tipo A o B, ¿qué se ve afectado? ¿Qué prueba verían afectada en el laboratorio? ¿En dónde se encontraba el 8 y el 9? ¿En qué vía? ¿En la intrínseca? Ajá. ¿Y qué prueba evaluaba a la vía intrínseca? El TTPA. Muy bien. Muy bien, sí están poniendo atención. Bien. Y
hay otra condición que puede hacer o puede generar hemorragia y son las plaquetas. Entonces tenemos que descartar que sea por factores o que sea por plaquetas. Finalmente, la confirmación es con las pruebas de factores de coagulación, o sea, tengo que evaluar la actividad de esos factores de la coagulación para diagnosticar si es una hemofilia o si es una deficiencia de otro factor. ¿Cómo se hace la dosificación de factores? ¿Quién hace dosificación de factores por aquí? No, pero ya las van a mandar porque ya van a saber que es muy importante hacerlas. Y les van a dar promociones. Y van a hacer promociones. Ok, entonces, para hacer la dosificación de factores van a ver que es bien sencillo. O hacemos un TP o hacemos un TTP con su variante. Dosificación de factores de vía extrínseca y común. Si tengo factor de vía extrínseco y común, lo voy a hacer como si fuera un TP. Quiere decir, en mi ejemplo, vamos a usar la vía extrínseca para evaluar el factor 7. Entonces voy a colocar el plasma del paciente con una dilución 1:10, al que le voy a evaluar factor 7. Entonces esa muestra me va a dar factor 7. Y voy a añadir un plasma deficiente de 7. Le voy a añadir todos los factores para asegurarme que evidencie únicamente la deficiencia de lo que yo estoy buscando, que en este caso sería 7. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Quedamos que si es de extrínseca, entonces lo evalúo con un TP. ¿Qué sigue en el procedimiento del TP? Muestra, incubación a 37 grados, la temperatura es muy importante, trabajamos con enzimas, acuérdense. Y añado el reactivo, la tromboplastina parcial, es decir, la tromboplastina total, completa, que tiene fosfolípidos y factor tisular. Y calcio, este reactivo ya tiene el calcio aquí. Añado el reactivo y hago la lectura. Voy a leer cuánto tiempo tarda en coagular ese paciente. Entonces voy a medir el tiempo de coagulación. ¿Y cómo reporto la actividad de factor? ¿En segundos? No. Estoy midiendo actividad del factor. Entonces lo voy a reportar en porcentaje de actividad. ¿Qué hacen en sus laboratorios cuando el instrumento les da una señal y la tienen que transformar en otra? ¿Ok? ¿Una conversión? ¿Cómo se hace esa conversión? Pues depende con lo que estemos trabajando, por ejemplo, algunas veces son con los factores que se utilizan. Con la glucosa. Ajá. ¿Cómo hacen la glucosa? Pues se supone que, bueno, en el caso que es así, cuando tenemos insertos para poder nosotros nivelarlos y que nuestros parámetros estén bien. ¿Es una reacción colorimétrica? Ajá. La glucosa, ok. ¿Y cómo lo lee en su equipo? ¿Qué señal lee? Generalmente es densidad óptica. Ok, pero no reportan densidad óptica. ¿Qué reportan? Concentración de glucosa. ¿Y cómo hacen que si les dio densidad óptica lo reporten en concentración? Cálculo matemático. ¿Quién hace ese cálculo matemático? Una curva de calibración. ¿Les suenan las curvas de calibración? Los calibradores y ese estrés que nos da de no me sale la curva de calibración, las diluciones. No se preocupen, los equipos hacen las diluciones. Nosotros, yo les digo siempre, ¿qué tienen? En el taller que dimos la semana pasada yo les decía, ¿qué creen que tienen? ¿Qué herramientas tienen para el diagnóstico de la hemofilia? Y me contestaron lo que me esperaba. Me decían, no, pues el equipo y los reactivos, y yo me concentro mucho en el equipo y en los reactivos. Pero ¿qué creen? Hay otra parte más importante, y es el recurso humano. Porque pues sí, los equipos podrán ser una maravilla, y yo les puedo hablar maravillas, se los aseguro. Pero ¿qué pasa? ¿Quién interpreta los resultados? Nuevamente, nos vamos a la persona a la que está haciendo los reportes, deben de estar preparados. Este tipo de sesiones son bien importantes, ¿por qué? Porque el objetivo es incrementar esas herramientas a través del conocimiento. Generamos conocimiento, las personas conocen este tipo de pruebas, están preparados para hacer las pruebas. Siéntanse con esa seguridad de que están con personas que están preparándose y están preocupados por la preparación de su personal para poder hacer esta interpretación. Entonces, algo fundamental también es el recurso humano. Luego se nos olvida, como que queremos que el equipo nos haga todo.
Sí, pueden ser una maravilla, pero alguien tiene que interpretar, alguien tiene que saber detectar algo está mal en el equipo, son máquinas, las máquinas fallan. Todo fallan, el supercoche de lujísimo así falla. Entonces, todo falla, todas las máquinas tienen un margen de error, por eso estamos nosotros. También fallamos de repente, pero menos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos estar preparados. Todo esto para llegar a la curva de calibración. Sí, los equipos hacen la curva de calibración, no se preocupen. Pero necesitamos una curva de calibración para poder interpolar la señal que da el equipo, que en este tiempo son segundos, y transformarlo en lo que vamos a reportar, que es un porcentaje de actividad. Dosificación de factores de vía intrínseca. Ejemplo, factor 8. El factor 8 pertenece a la vía intrínseca, entonces es un TTP. ¿Sí? Vía extrínseca, TP, vía intrínseca, TTPA. El TTPA, vamos a hacer el procedimiento igual. Vamos a partir desde la muestra del paciente, paciente 1 en 10. Esta muestra va a tener el factor de estudio. ¿Qué estamos estudiando en este ejemplo? El factor 8. ¿Sí? Y vamos a añadir plasma deficiente. ¿De qué factor? Del 8, porque eso es lo que quiero ver. ¿Qué tanto factor o qué tan bien trabaja el factor 8 del paciente? Y voy a añadir el reactivo de TTPA. ¿Sí? Voy a pasar un tiempo de incubación a 37 grados y añado mi reactivo iniciador. ¿Quién es el reactivo iniciador en el TTPA? El cloruro de calcio. Añado el reactivo y veo el tiempo que tarda en coagular la muestra. Me va a dar un tiempo en segundos. El equipo va a la curva de calibración que ya hicimos previamente, interpola el tiempo en segundos y nos da el porcentaje de actividad. Estos son los dos ejemplos, pero igual puede ser en lugar de intrínseco, en lugar de factor 8 puede ser 9 y se hace igual. Solo que ¿qué cambio? El plasma deficiente. En lugar de ser plasma deficiente de 8 va a ser plasma deficiente de 9, plasma deficiente de 11, plasma deficiente de 12. Y en el caso de la vía extrínseca o común va a ser un TP y lo que va a cambiar es el plasma deficiente de 5, de 10, de 7, de lo que esté buscando. ¿Dudas con esto de los factores? Híjole, ya lo vamos poniendo un poquito más interesante. Von Willebrand. Ay, el von Willebrand no lo vi en la cascada de coagulación. ¿Para qué sirve? Von Willebrand también tiene varias funciones. A nivel de coagulación específicamente, es el compañerito, digamos que es como el guardaespaldas del factor 8. Si el factor 8 no está respaldado por el von Willebrand, es fácilmente degradado por enzimas que están en la circulación y que lo van a deshacer. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa entonces? Si no tengo von Willebrand, el factor 8 se va a degradar y entonces voy a tener una hemorragia. Pero también el factor de von Willebrand ayuda en el proceso de la hemostasia, de la hemostasia primaria. Iniciamos con el daño vascular. ¿Qué va a pasar cuando se daña el endotelio? La primera reacción es la adhesión de la plaqueta, es decir, llega la plaqueta al sitio de lesión y se va a unir a colágeno inicialmente, puede ser a von Willebrand que se encuentra en el endotelio. Después, esa interacción de von Willebrand con el receptor de adhesión plaquetaria me va a llevar a la segunda etapa, que es la activación plaquetaria. Durante la activación, la plaqueta va a cambiar de forma, va a liberar el contenido de sus gránulos, va a formar estos pseudópodos y eso va a dar como resultado también la agregación, es decir, se van a ir uniendo otras plaquetas al sitio de lesión. Entonces tenemos la agregación. La agregación plaqueta entre plaqueta se hace a través de puentes de fibrinógeno. Entonces, von Willebrand, 1, es el transportador de factor 8, entonces ahí tiene implicación en la coagulación, en el proceso de coagulación para evitar la degradación de factor 8 y hemorragia, o bien también tiene funciones en la hemostasia primaria al momento de la adhesión plaquetaria. Nuevamente, hemorragia. La enfermedad de von Willebrand es una de las enfermedades hemorrágicas que poco frecuente, pero yo creo que está subdiagnosticada porque es complejo. Diagnosticar la enfermedad de von Willebrand es complejo. Vamos a ver ahorita que hay varios tipos.
Entonces, es una enfermedad hemorrágica que es poco frecuente si la comparamos con la hemofilia, pues, sin embargo, son enfermedades que están presentes. En resumen, la enfermedad de la función de von Willebrand en 3 puntos es adhesión de las plaquetas, unión a colágeno con la matriz subendotelial y unión a la glicoproteína de membrana plaquetaria. La agregación plaquetaria, von Willebrand también puede unirse a la glicoproteína 2B3A en lugar de fibrinógeno. Recuerdan que les decía, la plaqueta se va a unir con plaqueta a través de puentes de fibrinógeno. También puede ser von Willebrand. Entonces participa en la adhesión, pero también participa en la agregación plaquetaria. Y finalmente, protección del factor 8. Von Willebrand se une y estabiliza el factor 8 para evitar que lo degraden. Ok. La enfermedad de von Willebrand es una enfermedad congénita, igual que en el caso de la hemofilia. Sin embargo, esta no está ligada al cromosoma X. La enfermedad es causada por una deficiencia de tipo cualitativa o cuantitativa de la molécula de factor de von Willebrand. Es el trastorno de la coagulación más común y afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Es más común incluso que la hemofilia. Les digo, a mi parecer está un poco subdiagnosticada porque el diagnóstico es un poco complejo, implica también recursos. Debido a que a menudo los síntomas son leves, una considerable mayoría de pacientes permanece sin diagnosticar. Yo les puedo contar de historias donde hemos llegado, implementamos la prueba y ya saben, ¿no? Llega un equipo nuevo y vamos a probarlo y nos tomamos muestra y todo. Y de repente nos pasó con una chica que salió bajo en von Willebrand. Fue como, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, resultó que ya haciendo como historia, decía, bueno, yo tengo... Durante la menstruación tengo sangrados que me duran 2 semanas, 10 días, es normal. No es normal. No es normal. Bueno, nunca lo había visto como un problema. Sí, de repente me sangraba la nariz, pero normal, no pasa nada. Ese tipo de sangrados, esta persona pasó, no les voy a contar su edad, ¿verdad? Pero pasó mucho tiempo sin saber que tenía deficiencia de von Willebrand. Entonces, tiene varias clasificaciones y hay unas que pasan desapercibidas, hay personas que no se dan cuenta. Les digo, esto fue una casualidad de, bueno, dono mi muestra y, híjole, me salió esto medio raro. Después se quedó ahí trabajando con el responsable del laboratorio y estuvieron investigando más y bueno, resultó que sí era un tema que venía desde su mamá. Ok, les decía el algoritmo de diagnóstico. Iniciamos con una tendencia hemorrágica. Hay que evaluar la clínica del paciente. Entonces, algo de las expresiones son hemorragia mucocutánea, hemorragia postquirúrgica. Algunos refieren, es que después de una extracción dental, que les digo nuevamente, para la población general pasaría desapercibida, pero para mí fue un sangrado que me llevó al hospital. Procedimientos dentales. Las pruebas de escrutinio inicialmente vamos a empezar con una BH normal, plaquetas pueden estar normal o ligeramente bajas, TP normal, TTP normal o prolongado. ¿Por qué se me prolongaría el TTP? Von Willebrand. ¿Qué quedamos? Que el von Willebrand es protector del factor 8. Si no tengo von Willebrand, no va a haber suficiente para cubrir el factor 8. ¿Y qué va a pasar con el factor 8? Se va a degradar. ¿Y dónde está el factor 8? En la vía intrínseca. TTP prolongado. Muchas veces la enfermedad de von Willebrand se diagnostica, uno de los tipos de enfermedad de von Willebrand se diagnostica como hemofilia. Ahorita vamos a ver en las clasificaciones, pero básicamente es porque se bajan los niveles de factor 8, hay hemorragia, y hay hemorragia y le mido factor 8 y está abajo, hemofilia. Pareciera que es sencillo. Tiempos de sangrado. Actualmente el tiempo de sangrado no se recomienda tanto porque no está estandarizado del todo. Fibrinógeno normal. Y, bueno, aquí el grupo sanguíneo está relacionado con los cero positivo. Entonces es más alta la incidencia. Anormales, bueno, algunas de estas pruebas anormales o con manifestaciones.
tenemos que hacer pruebas de confirmación. Y las pruebas para confirmar la enfermedad de von Willebrand van desde pruebas funcionales y antigénicas. Es decir, cuando hablamos de una prueba antigénica, ¿a qué nos referimos? A que esté presente, a cantidad. Y cuando hablamos de función, estamos hablando de que funcione, porque puede ser que tenga una concentración adecuada, pero la función no sea buena. Hay algunas pruebas para las que es muy importante conocer esto, porque esto va a depender la intensidad de la enfermedad o el tipo de enfermedad. En von Willebrand es fundamental estudiar la parte antigénica y la parte funcional. Entonces hay pruebas como factor de von Willebrand antigénico, cofactor de ristocetina, que me habla de función, y factor 8, unión a colágeno. Tenemos aquí, si estas pruebas salen normales, pues descartamos von Willebrand y hay que verificar con síntomas hemorrágicos. Si alguna de estas pruebas nos dan anormales, hay que revisar la relación que tenemos de von Willebrand funcional con el von Willebrand antigénico, es decir, el cofactor de ristocetina entre la parte antigénica. Si observamos que el resultado es mayor o igual a 0.7, entonces la enfermedad es cuantitativa. Y aquí vamos a ver que hay un tipo de enfermedad, bueno, hay una enfermedad tipo 3 y tipo 1. Estas son enfermedades asociadas con la cantidad de von Willebrand. Y si el resultado de esta relación es menor a 0.7, entonces es una cualitativa, es una enfermedad de tipo 2. Enfermedad de tipo 2, cualitativa. ¿Sí? Entonces hacemos un análisis de multímeros, que eso ya son pruebas un poquito más especializadas. Aquí viene un algoritmo de cómo podemos analizar ya con los multímeros el tipo de enfermedad específicamente con su subclasificación. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el laboratorio? Siguiendo el algoritmo, les decía, generalmente este tipo de enfermedades es importante tener un algoritmo para saber, ok, ¿qué sigue? ¿Qué pruebas tengo que hacer para complementar el diagnóstico? Entonces, partimos de actividad de factor 8. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que el paciente, les decía, si sangra o tiene hemorragia y tiene factor 8 bajo, puede ser hemofilia, pero también puede ser von Willebrand. Entonces, voy a analizar la función, cofactor de ristocetina y antigénico. Se realizan los instrumentos y se hace la relación de von Willebrand, la relación que mencionabas anteriormente, y en caso de que haya una alteración de tipo funcional, hay que irnos a la subtipificación con los multímeros de von Willebrand. Afortunadamente, bueno, los multímeros de von Willebrand hasta hace tiempo se hacían solamente de modo manual, una electroforesis. ¿Y que han hecho alguna vez la electroforesis, que es súper tardado? Es el dolor de cabeza. Nosotros, hay un doctor que es nuestro especialista y él implementó los multímeros y hacía sus geles y todo, y se tardaba 3 días en entregar los multímeros de von Willebrand. Pobrecito, o sea, se dedicaba a ir a casi de no me hablen cuando esté haciendo multímeros, no vengan, no se me asomen al laboratorio, por favor, porque me distraen. Afortunadamente hoy en día hay plataformas automatizadas que nos hacen los multímeros. Son automatizados porque en realidad prácticamente preparamos, colocamos todo lo que requiere y el equipo hace lo suyo. La automatización de estos multímeros nos da como ventajas que es más rápido, tenemos resultados en el mismo día. 8 horas de proceso, de 8 horas a 72, hay una diferencia importante. Es mucho más fácil la realización, tiene mayor reproducibilidad. Es un método semiautomático porque, esto que les decía, en realidad no puede ser totalmente automatizado por el hecho de la manipulación de los geles, pero estamos lo más cercano a la automatización. Se puede incluir junto con las pruebas de diagnóstico y es de fácil interpretación. Y básicamente lo que vemos en el equipo es este corrimiento, estas gráficas que son un poco nuevas de interpretación para los que no estamos muy relacionados, y el gel, la foto del gel. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Justo a tiempo. Tenemos preguntas de la audiencia y la primera es de Lucero. Dice, los valores de referencia normalmente son establecidos por cada laboratorio, pero en este caso influye área geográfica o alguna referencia donde pueda consultar estos valores. Ok, los valores de referencia son de suma importancia. ¿Por qué? Porque los valores de referencia, sobre todo en las pruebas de TP, TTP,
trombina, van a cambiar con respecto al instrumento, es decir, la metodología y los reactivos. Y sí, como bien mencionan, lo ideal es que cada laboratorio establezca sus propios intervalos de referencia. Sin embargo, el realizar un establecimiento de intervalos de referencia implica considerar toda la población que tenemos, juntar al menos 120 donadores o sujetos sanos, pasar por todo un cuestionario para saber que realmente están sanos y utilizar métodos estadísticos para calcular los intervalos de referencia. Eso es para establecer los intervalos. Hoy en día las guías de calidad lo que nos marcan es, puedes hacer una verificación de intervalos de referencia. ¿Y esto qué implica? Tomar de referencia unos intervalos. Algunas veces utilizan los que vienen declarados en el inserto y lo que tenemos que hacer es tomar 20 sujetos sanos, asegurándonos que sí sean sanos, con todas las condiciones de preanalítica que llevan, procesados en diferentes días y verificar que no más de 2 resultados se salgan. Si no más de 2 resultados se salen, podemos verificar esos intervalos y entonces podemos utilizar esos intervalos para nuestra población. Algunas veces también se pueden utilizar algunos artículos, pero los artículos tienen que estar respaldados y tienen que cubrir con el tipo de población que estamos estudiando. ¿Sí? No sé si... Sí. La siguiente dice, me han tocado pacientes que mandan BH, TP, TTPA y son normales, los mandan por sangrado de la nariz, normalmente niños. ¿Se puede sugerir investigar o descartar la enfermedad de Vogt-Willebrand? Sí, en realidad, como les comentaba, algunas veces la biometría puede dar resultados normales. El TTP no siempre se ve prolongado porque también depende mucho del tipo de enfermedad von Willebrand que tengan. Entonces sí, valdría la pena pues investigar. Ahora, hay otra cosa, los sangrados pueden ser por von Willebrand, pueden ser por una deficiencia de otro factor o pueden ser por plaquetas, pero específicamente por función. Entonces ahí nos vamos como a otro tipo de pruebas de función plaquetaria. Gracias, continuamos. En tiempo me decían que iban a parar a la hora. Pues están muy entretenidos, yo creo que continuamos. ¿Sí? Ah, ¿nos seguimos? Sí. Bueno. Muy bien, porque vamos a entrar a otro tema también importante. Hemorragias, ¿dudas? ¿No? Ok. ¿Por qué es importante el diagnóstico de la trombosis? Nada más y nada menos porque van a ver en todos lados que los infartos son la principal causa de muerte a nivel mundial. No en México, en el mundo. Y generalmente o la mayoría están asociados con eventos trombóticos. Es decir, se me formó un trombo en una pierna, se desprende un émbolo, viajó por el torrente sanguíneo, se alojó en el corazón, infarto. Cardíaco, cerebral, un infarto. Entonces es muy importante el diagnóstico de la trombosis. Para ello hay dedicado un día que se dedicó justo para conmemorar y hacer conciencia sobre este padecimiento. El Día Mundial de la Trombosis se celebra el 13 de octubre y esto tiene una incidencia importante. 1 de cada 500 pacientes, cada persona, tienen un riesgo de trombosis o han presentado un evento trombótico. ¿Qué es la trombosis? Básicamente, la trombosis es aquella condición donde se forman coágulos de manera anormal. Ojo aquí, me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el coágulo y el trombo? Lo manejo indistintamente. El coágulo es esa respuesta normal del cuerpo para detener la hemorragia. Entonces, si hay una lesión en el endotelio, se forma un coágulo. Cuando se forma de manera anormal, se convierte en un trombo. ¿Por qué se formó? No debería de estar ahí, es un trombo. Ese trombo va a interrumpir el flujo sanguíneo y se puede categorizar o se puede dividir en trombosis de tipo arterial o trombosis de tipo venosa, dependiendo el lugar de localización del trombo. Condiciones que predisponen a trombosis. Hace mucho tiempo, Virchow estudiaba el proceso de trombosis porque se dieron cuenta que había una afectación y había una relación con 3 puntos. La tríada, y de ahí surge la tríada de Virchow. Esta tríada nos marca las condiciones que predisponen a trombosis. La trombosis es un tema multifactorial, es una enfermedad multifactorial y por eso viene o sale a relucir la tríada de Virchow. 1. Lesión endotelial.
¿Qué ven aquí? Grasita. Aterosclerosis, o se están formando algunas placas de grasa en el endotelio. Regularmente el vaso sanguíneo o el endotelio que está hacia la luz del vaso, ustedes lo ven como si fuera el teflón de un sartén. O sea, debe pasar el flujo sanguíneo y no se debe de activar nada, todo estar fluyendo. Sin embargo, cuando se forman este tipo de placas, se llega a activar la coagulación y entonces eso provoca que se generen trombos. Después tenemos alteraciones en el flujo sanguíneo o éstasis venosa. ¿Qué pasa cuando van a someterlos a una cirugía? Les ponen medias de compresión y todo porque van a pasar un tiempo importante inmovilizados. Esa alteración en el flujo sanguíneo también predispone o es una condicionante para generar trombos. Lo mismo que cuando hacen viajes largos en avión. Si van a viajar, qué padre, nos vamos a Europa, pero lleven medias de compresión. Es muy importante que durante sus viajes lleven medias de compresión porque si no tenemos un factor de riesgo para trombosis del viajero, ¿sí? Y finalmente un estadio de hipercoagulabilidad, es decir, algún factor que puede ser genético y que está asociado con una hipercoagulabilidad, un estado de hipercoagulabilidad. Ok, en términos generales, ¿qué es el tromboembolismo venoso? Conocemos el tromboembolismo venoso va a ser el resultado de una enfermedad de trombosis venosa profunda y un embolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda prácticamente es que se forma un trombo en las extremidades, generalmente es donde tenemos mayor peso, que son las piernas. En una vena profunda se forma un trombo y posteriormente ese trombo, por el mismo flujo sanguíneo, desprende pedacitos que se llaman émbolos. Esos émbolos van a viajar a través del torrente sanguíneo y el problema va a ser dónde se van a localizar. Y les digo, se pueden localizar en el corazón, en pulmón, en cerebro. Okay. La trombosis hereditaria. Entonces aquí había factores que nos condicionaban trombosis de tipo adquirida o trombosis de tipo hereditaria. Las condiciones que nos van a llevar a trombosis hereditaria es factor 5 Leiden. Aquí existe una mutación en ese factor 5. ¿Se acuerdan que había unos inhibidores que regulaban la actividad del factor 5? ¿Se acuerdan cuáles eran? Proteína C y proteína S son inhibidores del factor 5. Pero ¿qué creen? Aquí hay un factor que está mutado y entonces el sitio donde reconoce el complejo de proteína C y proteína S no lo reconoce, entonces ¿qué creen? No puede detener la coagulación. Entonces este es un factor 5 que está activo constantemente, no puede inhibirse la actividad. Deficiencia de proteína C y proteína S, pues básicamente por lo que mencionábamos al inicio. Estos son inhibidores naturales de la coagulación, entonces una deficiencia de estas proteínas nos llevan a un riesgo de trombosis. Y la deficiencia de antitrombina, que está ligada a la misma situación, es un inhibidor natural de la coagulación. Ahora, este tipo de deficiencias tienen, aquí les puse algunos porcentajes de riesgo a desarrollar. Si se dan cuenta, el que tiene mayor riesgo es la deficiencia de proteína S. Entonces es una de las proteínas que más piden en el laboratorio porque es la que tiene mayor riesgo a desarrollar una enfermedad de trombosis venosa profunda. Y en otra columna les puse el riesgo recurrente, es decir, ya pasó por un evento trombótico, ¿qué tan probable es que sea recurrente? Y aquí vemos que estas deficiencias de los inhibidores naturales de la coagulación son las más altas en probabilidad de tener un evento recurrente. La trombosis. La trombosis es una enfermedad autosómica dominante y la mayoría de los pacientes son heterocigotos. La clasificación de las deficiencias se clasifica, en tipo 1, que es la clásica, es una deficiencia de tipo cuantitativa y es el fenotipo más común. Y por otro lado tenemos el tipo 2, que es el funcional, es una deficiencia de tipo cualitativo y altera la función enzimática. Entonces, si nos damos cuenta aquí, básicamente es importante no solo evaluar a las proteínas desde un punto de vista cuantitativo, es decir, cuánto hay, sino también desde un punto de vista funcional. Y por eso vamos a ver que en los algoritmos diagnósticos nos dicen, tienes que estudiar la función
y antigénico. ¿A quiénes estudiamos? Pacientes. El primer episodio de tromboembolismo venoso a una edad temprana. ¿Sí? Jovencitos, súper jovencitos. El tromboembolismo venoso recurrente, tromboembolismo en sitios inusuales, historia familiar de trombosis y abortos espontáneos recurrentes. Ok, si tengo un paciente que tiene estos criterios, entonces voy a estudiar al anticoagulante lúpico por un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que está asociado con los abortos espontáneos, o a la deficiencia de antitrombina, proteína C, proteína S, la mutación en el factor 5 Leiden a través de la resistencia a la proteína C activada o la mutación de la protrombina. Esta mutación es muy rara, pero es una mutación que hay en la protrombina. ¿Quién es la protrombina? La enzima está en la vía común y es el precursor de la trombina. Entonces es una proteína mutada que es muy trombogénica. Ok, importancia del laboratorio clínico. Y aquí viene lo interesante. ¿Dónde participamos nosotros como profesionales del laboratorio clínico? Anticoagulante lúpico. Para las pruebas de anticoagulante lúpico hacemos pruebas de screening, donde vamos a evaluar el veneno de víbora de Russell más un TTPA. Y vamos a partir de pruebas screening y confirmatorias que tengan los mismos principios, el veneno de víbora de Russell y el TTPA, y pruebas de mezclas. Y por otro lado vamos a medir los anticuerpos antifosfolípidos, anticardiolipinas, anticuerpos de tipo IgG o IgM y antibeta 2 glicoproteínas, igual anticuerpos de tipo IgG o IgM. Por otro lado, evaluaremos la resistencia a la proteína C activa. ¿Esto deriva de qué? De la mutación del factor 5 Leiden. La manera más fácil de evaluar la mutación del factor 5 Leiden es haciendo esta prueba, resistencia a la proteína C activa. Es una prueba que se hace en el laboratorio de coagulación, es coagulométrica, y las pruebas confirmatorias son pruebas genéticas, es decir, a través de la PCR detectar la mutación del factor. La prueba de la mutación de la protrombina G2021 y las pruebas genéticas que también se deben de realizar a través de la PCR. Los ensayos para los inhibidores de la coagulación antitrombina, y es importante hacer ensayos funcional y ensayos antigénicos. Para la proteína C es importante hacer ensayos funcional y antigénicos, y proteína S funcional y antigénicos, y aquí hay dos versiones. El antígeno de la proteína S libre y el antígeno de la proteína S total. Vamos a hacer un poquito más sencillo esto. Un algoritmo. Básicamente el estudio de estas tres proteínas que son inhibidores de coagulación se hace de una manera muy similar. Es decir, partimos en un algoritmo de los síntomas clínicos. Inicialmente vamos a comenzar con los ensayos funcionales. ¿Qué pasa si tengo un ensayo funcional normal? No hay deficiencia. ¿Qué pasa si tengo un ensayo funcional anormal? Tengo que confirmar la normalidad con una nueva muestra a la cual le voy a procesar la misma prueba más una determinación antigénica. Si al momento de hacer la determinación antigénica me da normal, entonces confirmo la discrepancia de tipo 2 por una deficiencia cualitativa. Si al momento de hacer la determinación antigénica me da anormal, es una deficiencia de tipo 1, es decir, una deficiencia cuantitativa. ¿Sí? Me está hablando, la prueba de determinación es la antigénica, es decir, cantidad. Pongámosle nombrecitos. Inhibidores de la coagulación: antitrombina, proteína C, proteína S. La primera línea de investigación o de primera intención son estas pruebas. Prueba cromogénica, prueba que me va a hablar de básicamente la función. Entonces lo que estamos viendo aquí es una prueba cromogénica para la evaluación de la función de antitrombina, función de la proteína C, función de la proteína S. Están los reactivos disponibles para estas pruebas. Y la segunda intención, pruebas antigénicas. En las pruebas antigénicas
vamos a tener una prueba antigénica para medir la cantidad de antitrombina, una prueba antigénica para la proteína C, y aquí tenemos dos. Una ELISA, esto que dice Seracrom es una ELISA, que me va a ayudar a evaluar la parte antigénica de la proteína C. Y quedamos que hay otra opción para evaluar la actividad de la proteína C, y es a través de la resistencia a la proteína C activada. Básicamente, ¿quién va a generar resistencia a esta proteína? La mutación que está en ¿qué factor? El factor 5 de Leiden. Entonces, para eso se hace esta de la resistencia a la proteína C activada. Primera intención o primera línea de investigación, tenemos una prueba que nos va a ayudar a ver la funcionalidad de la proteína S. Y en segunda intención vamos a evaluar con pruebas antigénicas. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que es mucha información, pero por lo menos me voy a ir contenta si ustedes salen diciendo, ay, me acuerdo que sí, la proteína S era importante porque si no se me trombosa el paciente. Y me acuerdo que hay una prueba funcional y hay una prueba antigénica. Si ustedes salen de aquí diciendo eso, ya, valió la pena. Y también les van a hacer promoción. Un paquete, perfil trombofilia. ¿Sí? Bien. Después me va a pedir a mí un paquete. Y así es una cadena, ven con todo. Por eso hay que conseguir. Dicen, una vez un amigo me dijo, es que el matrimonio es un infierno, pero hay que ver con qué tipo de infierno te quieres casar. Y yo, ay, qué feo. Pero bueno, no creo que sea un infierno, ¿eh? Sí, hasta en eso hay tipos. Así, sus compañeros, sus partners, quien va a ayudarles en todo este proceso, deben ser unos buenos, que les tengan confianza, que haya de los dos lados, ¿no? Si se me aburre, nos voy a poner a hacer ejercicio para que no nos vayamos a trombosar aquí también, ¿no? Ok. Vamos a ver otro tipo de pacientes. Ya vimos, en el perfil de trombofilia lo vamos a centralizar en estos inhibidores naturales de la coagulación, y vimos otro que seguro les suena, es un poquito más frecuente que lo pidan, anticoagulante lúpico. ¿Sí? ¿Han escuchado el anticoagulante lúpico? Y seguro que se les hace familiar que digan, tiene abortos espontáneos recurrentes. Es así como que el punto crítico. Abortos espontáneos, ya tiene antecedentes y está trombosando. Entonces mandamos a hacer un anticoagulante lúpico. Básicamente partimos de un paciente que tiene pruebas de rutina, se hacen pruebas de rutina. Tenemos en las pruebas de rutina o preparatorias, que son las de escrutinio, vamos a observar un TTP prolongado, inexplicablemente. ¿Qué pasa aquí? Se nos está prolongando el TTP porque el anticoagulante lúpico es un anticuerpo que se genera contra fosfolípidos que tienen pegados a una proteína. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está eso? En las membranas de las plaquetas. ¿Okay? ¿Qué pasa? Los factores se anclan a las plaquetas, a los fosfolípidos. Pero ¿qué pasa si este anticuerpo se une a donde se van a pegar los factores? No hay coagulación. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos va a prolongar los tiempos de coagulación. Básicamente el TTPA, porque es el que es más sensible a fosfolípidos. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí me siguieron? Perfecto. Si me prolongan los tiempos, es medio raro que estemos hablando de trombosis. Les decía, esto explica en el laboratorio, en lo que está pasando en el tubo. Sin embargo, fisiológicamente la paciente está pasando por un evento trombótico. ¿Sí? Ok, si tengo un TTP prolongado de manera inexplicable es, no está sangrando, o sea, no es una deficiencia de un factor, este paciente no me sangra. Entonces aquí es donde nos vamos a la referencia clínica, la historia clínica, y aquí es donde tiene mucho aporte la parte médica. Entonces vamos a ver que hay pruebas específicas. Aunado a esto, es importante contar con la historia familiar con trombosis y múltiples pérdidas fetales.
Esto es algo, datos que nos va a dar el clínico. Entonces, con esto vamos a sospechar para el análisis del anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico forma parte de un perfil de pruebas para el diagnóstico de SAF, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y dentro de esas pruebas nos piden en el laboratorio de coagulación el anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico es bien complejo. Va a decir, ¿cuántas veces le he escuchado decir eso? Es complejo en el sentido de que no se aborda o no se habla mucho sobre estas pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad este tipo de anticuerpos que se están formando y que nos están prolongando los tiempos in vitro, es decir, en el tubo, se pueden presentar o se pueden generar ese tipo de anticuerpos no solamente por el anticoagulante lúpico, se pueden generar en un proceso infeccioso viral como VIH, por ejemplo, y entonces pueden dar pruebas positivas que son falsamente positivas, son anticuerpos de tipo transitorio. Entonces aquí radica la importancia de realizar las pruebas con el algoritmo completo. Es muy heterogéneo, es un grupo de anticuerpos muy heterogéneo. Les decía, eso es lo que hace complicada su detección en el laboratorio y por ello hay guías internacionales. Está la guía de ISTH, está la guía de CLCI. Yo me voy a enfocar en la guía de CLCI, básicamente dicen lo mismo. Llegan a tener algunas diferencias en las pruebas de mezcla, pero básicamente dicen lo mismo. ¿Y qué dicen las guías? Para hacer el diagnóstico del anticoagulante lúpico vas a partir de pruebas de screening o pruebas de screen. Si obtienes esas pruebas de screen normal, negativo anticoagulante lúpico, negativo a la presencia de anticoagulante lúpico. Si esas pruebas de screen se mantienen prolongadas, entonces vas a las pruebas confirmatorias. Si en las pruebas confirmatorias corrige el resultado obtenido, anticoagulante lúpico positivo. Te voy a explicar por qué. Si en esas pruebas confirmatorias no corrige, me voy a hacer prueba de mezcla. Con las pruebas de mezcla, ¿han escuchado de las pruebas de mezcla? ¿En qué consisten las pruebas de mezcla? Básicamente es que tienes un tiempo prolongado y entonces sospechamos una deficiencia de factores. Si sospechamos una deficiencia de factores, hacemos una prueba de mezcla, es decir, mezclo una parte del plasma del paciente con una parte de un pool normal. Ese pool normal le va a dar todos los factores que le estén haciendo falta a mi paciente, de tal forma que al mezclarlos en proporciones iguales, recuerden, con el 50% de actividad de los factores, nos van a coagular los tiempos normales. Nos va a coagular la muestra en un tiempo normal. ¿Qué quiere decir? Que si yo mezclo 1 a 1, o sea, en proporciones iguales, y corro la prueba y hay una corrección de estos tiempos, posiblemente es una deficiencia de factores, porque le agregué los factores que le hacían falta y se corrigió. ¿Qué va a pasar si hago esta prueba de mezcla y no corrige? Es un inhibidor. Quiere decir que hay algo que me está inhibiendo la actividad de los factores. Y ojo aquí, hay inhibidores específicos para factores y hay inhibidores tipo lúpico, que son esos que les estoy platicando. Por eso se hace esa prueba de mezcla. Si hacemos la prueba de mezcla y y corrige, entonces pensamos que el anticoagulante lúpico es negativo y nos vamos a ensayos de factores. ¿Por qué? Porque corrigió, probablemente le está haciendo falta factores. Y si no corrige, es un posible anticoagulante lúpico. Y fíjense, ya terminamos todo el algoritmo y lo sigo manejando como posible anticoagulante lúpico. Les decía, hay anticuerpos que se pueden confundir y nos pueden dar un anticoagulante lúpico positivo sin serlo. Es un anticuerpo transitorio, un inhibidor transitorio. Por eso, la recomendación es que una vez que yo obtengo este resultado positivo, lo tengo que verificar 12 semanas después. ¿Por qué? Si es un anticuerpo transitorio, en 12 semanas se va a desaparecer y me va a dar negativo esa prueba. O sea, no se espanten si les da positivo y luego se les da negativo. Hay que investigar más al paciente. Si a las 12 semanas yo repito la muestra de ese paciente y me da positivo, es positivo al anticoagulante lúpico. Y ojo aquí, les menciono como pruebas screen y pruebas confirm. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay solo una prueba. Se tienen que hacer 2 pruebas de screen y 2 pruebas confirmatorias. Una prueba screen tiene que ir con un principio
de veneno de víbora de Russell. Se dieron cuenta en el algoritmo, en lo que puse acá. Aquí. Les decía, se hacen las pruebas screen con DRBB, que es el tiempo de veneno de víbora de Russell diluido, más una prueba screen basado en TTP. El veneno de víbora de Russell diluido lo que hace es, en la parte screen, imagínense que lo que tenemos es un anticuerpo que se está pegando a los fosfolípidos. Las pruebas screening tienen una cantidad de fosfolípidos muy pequeñita. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad de fosfolípidos tan pequeñita que les estoy agregando va a hacer que el anticuerpo que está presente en la muestra del paciente se pegue, evite que se anclen los factores y entonces me va a prolongar los tiempos. ¿Sí? Ok, entonces yo espero en una primera instancia que se me prolonguen los tiempos. Con las pruebas confirmatorias, ¿qué es lo que obtengo? Se llaman pruebas confirmatorias o de neutralización. Las pruebas de neutralización básicamente es el mismo principio que hice en el screen, pero la diferencia es que voy a añadir una concentración muy grande de fosfolípidos. ¿Qué va a pasar? Que va a haber tanta concentración de fosfolípidos que el anticuerpo se va a pegar y todavía voy a tener fosfolípidos disponibles para que se anclen los factores. Hice una prueba coagulométrica. ¿Qué esperaría? Que en las screening me dio un tiempo prolongado y en las confirmatorias, cuando neutralicé, ¿qué esperaría? Que los tiempos disminuyan, que se acorten. ¿Por qué? Neutralicé con fosfolípidos al anticuerpo, que se pegó el anticuerpo, hay fosfolípidos disponibles para que los factores del paciente se anclen y entonces se va a llevar a cabo la reacción de coagulación. Por eso se llaman pruebas de neutralización. Y les decía, el algoritmo nos marca que sean dos principios, uno por veneno de víbora de Russell, que activa a nivel de factor 10, es decir, eso va a evitar que los factores que están por encima del factor 10 interfieran, porque al final es una prueba coagulométrica. Entonces va a tener interferencia con los otros factores que están en la coagulación, en la cascada de coagulación. Y una prueba de TTP, que va a ser sensible a fosfolípidos, pero va a ser un TTP para evaluarme toda la vía intrínseca. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta aquí? Son esas dos pruebas y se hacen a la par. La prueba confirm con estos dos métodos, DRBB screen y el TTPA para screen. Si una de las pruebas se prolonga, me sigo con el algoritmo. Quiere decir que al final, para dar el reporte del resultado de si es positivo o no al anticoagulante lúpico, con una sola de las pruebas que esté afectada, se reporta como positivo. ¿Dudas? Ya vamos a terminar. Anticoagulación. ¿Por qué es tan importante la anticoagulación? Porque el Día Mundial de la Trombosis, 13 de octubre, 1 de cada 500 pacientes. Primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces los anticoagulantes cada vez se han hecho más frecuentes. ¿Y cuáles son las principales indicaciones para la administración de anticoagulantes? Infartos, 15 millones de personas por año. Como que sí vemos estas cifras y nos vamos a decir, híjole, ¿qué estoy haciendo? Me arrepiento del panquecito que me comí anoche. Porque también la alimentación influye. Esas placas que veíamos de grasita que se forman en los vasos, ¿qué son? El ejercicio y la lechuga que me como. Sí, claro, es parte de la alimentación. Entonces, por eso es muy importante equilibrar ejercicio para evitar, ¿se acuerdan de la triada? Los estadios de hipercoagulabilidad están condicionados por esta parte de herencia. O sea, si de por sí ya tengo un problema de que me falta una proteína que me ayuda a inhibir a la coagulación y todavía no hago ejercicio y me mantengo sedentario, híjole, estasis venosa, no hay flujo de sangre, no hago ejercicio. Y luego todavía le estoy dañando el endotelio, ¿con qué? Con malos hábitos. La inflamación daña el endotelio. Inflamación que puede haber de todo tipo. Por la alimentación, por muchas cosas. Entonces,
nos tenemos que cuidar, hacer ejercicio, parece como, yo les digo, todos los médicos se resumen a, vas por cualquier cosa, pero tiene que hacer ejercicio, pero tiene que comer bien, y es cierto, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que comer bien. ¿Por qué? Porque los números que están asociados con eventos trombóticos son alarmantes. Estamos hablando de infarto al miocardio, 15 millones de personas, enfermedad de trombosis venosa profunda, 10 millones de personas, fibrilación auricular, riesgo de ataques, 30 millones de personas, cirugías cardíacas y ortopédicas nos generan un riesgo importante de un evento trombótico. ¿Hay tratamiento? Sí, están los anticoagulantes que se utilizan justamente para el apoyo de evitar la trombosis. Los principales y los más viejitos son los ABK. ¿Saben qué son los ABK? Antagonistas de vitamina K. ¿Y qué tiene que ver la vitamina K? ¿Han escuchado que tienen tiempos prolongados y el médico, dale vitamina K? ¿Y por qué les dan vitamina K? Porque algo tiene que ver con la coagulación. Es lo que abre la cascada de coagulación, ¿no? Bueno, cuando nace el bebé le ponen vitamina K para que empiece la cascada de coagulación. Ok, ¿qué pasa con la vitamina K? ¿Han escuchado los factores vitamina K dependientes? Hay factores vitamina K dependientes, no todos. 2, 7, 9 y 10 son factores vitamina K dependientes. ¿Qué quiere decir? Que estos factores requieren que se les añada un grupo carboxilo a su estructura que les va a permitir que sean más afines y que se puedan anclar a los fosfolípidos. Esto quiere decir que, bueno, para que se pueda hacer esta reacción de carboxilación donde se añade el ácido carboxílico a la estructura de estos factores vitamina K dependiente, debe participar la vitamina K. Si no hay vitamina K, ¿qué pasa con ese factor? No es funcional. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Tengo un paciente que está con una actividad de factores alta. Le doy un antagonista de vitamina K, ¿qué va a pasar? No va a haber vitamina K, va a reducir la actividad del factor. ¿Sí? Y lo que buscamos con los antagonistas de vitamina K es reducir la actividad de los factores. Cuando tengo un paciente que sangra, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar vitamina K. ¿Para qué? Para promover la función de los factores vitamina K dependientes. Son los dos extremos. Me está sangrando, le dan vitamina K. No siempre se debe dar vitamina K. Pero bueno, anteriormente era muy frecuente que el médico, es que tiene los tiempos prolongados, dale vitamina K para promover la coagulación. En términos de trombosis, los antagonistas de vitamina K justamente inhiben la actividad de la vitamina K con la finalidad de reducir la actividad de los factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10. ¿Sí? ¿Cuáles son? Los más conocidos, warfarina y acenocumarón. Todos los anticoagulantes, aunque les digan lo contrario, se tienen que monitorear por el laboratorio. ¿Por qué? Porque podemos tener una sobredosis o nos puede hacer falta anticoagulación. Y entonces el paciente o tiene un riesgo de trombosarse porque no está haciendo la coagulación, la anticoagulación la necesaria, o se va a desangrar porque nos estamos pasando con el anticoagulante. Los antagonistas de vitamina K son los anticoagulantes más difíciles de controlar en el proceso de anticoagulación. Y la manera de medirlos en el laboratorio es a través del TP mediante el INR. Índice o razón normalizada internacional, ¿sí? Que justamente lo que nos ayuda es que, les decía, el TP en segundos va a variar. Sí, si tengo un equipo, una metodología con X reactivo, me va a dar un resultado. Y si tengo un equipo con otra metodología y otro reactivo, me va a dar otro resultado. ¿Y quiere decir que están mal uno de los dos? No, simplemente su método así trabaja, el método de acá así trabaja. El INR es un indicador que va a normalizarme justamente por este sentido, por el monitoreo de los pacientes con anticoagulantes. Era muy importante normalizar este índice o este indicador para monitorear a estos pacientes, de tal forma que si va al laboratorio A y al laboratorio B, el tiempo en segundos puede variar, pero el INR tiene que ser muy parecido. ¿Sí? Después están otros anticoagulantes, las heparinas. Generalmente las heparinas son las que utilizan cuando están los pacientes hospitalizados.
un poco más controlados, sin embargo, también tienen sus temas ahí con el monitoreo, ¿sí? Es muy importante estar monitoreando también las heparinas. Hay heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas no fraccionadas tenían la desventaja de que podían llegar a generar reacciones adversas en el sentido de que eran más promotoras, bueno, era más difícil controlar la anticoagulación por un lado, y también tenían esta condición de generar trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, como que se fue reduciendo el uso de las heparinas no fraccionadas y fueron dando entrada más a las heparinas de bajo peso molecular. Son una molécula más chiquita, es una molécula que me permite predecir un poco mejor la anticoagulación con ese paciente. Y finalmente las de nueva generación, que son el fondaparinux, es una molécula modificada, es una molécula que nos permite controlar mejor la anticoagulación del paciente. Sin embargo, se tienen que monitorear. Anticoagulantes orales directos. Y aquí viene el super boom con estos anticoagulantes, porque las farmacéuticas empezaron a vender estos anticoagulantes con este eslogan de no necesitan monitoreo. Y qué padre, ¿me tomo una pastilla? Me olvido de monitorearme, no es como los antagonistas de vitamina K que tienes que estar ahí frecuentemente, mes con mes, con tu médico evaluando tu anticoagulación para evitar que se te pase o que te quedes corto y que entonces tengas riesgo de trombosis o riesgo de hemorragia. Sin embargo, hoy en día hay varios artículos que nos hablan sobre el riesgo que se ha presentado con hemorragias principalmente gástricas cuando no se tiene un correcto monitoreo de estos anticoagulantes. Rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Entonces, básicamente, estos anticoagulantes lo que hacen es inhibir la actividad del factor 10. Tanto heparinas como los anticoagulantes directos orales anti-10A se pueden evaluar en el laboratorio hoy en día, porque de hecho no es más o menos reciente estos métodos para la evaluación en el laboratorio. Es una prueba cromogénica que es muy estable, tienen sus propios calibradores y controles y me van a ayudar a darle una mayor predicción del monitoreo a esos pacientes y evitar riesgos hemorrágicos o trombóticos. Y finalmente los directos de 2, así como hay directos para 10A, o para el factor 10 activado, hay directos para, ¿quién era el 2 activado? ¿Se acuerdan? Trombina. Muy bien. Ok, y aquí está el Dabigatran, ¿sí? Y hay una prueba de laboratorio que también es una prueba cromogénica y que nos va a ayudar a mantener monitoreados esos pacientes. La mayoría de estas pruebas de las que hablamos, ya terminamos, la mayoría de estas pruebas de las que hablamos son esas pruebas que nosotros podemos mandar a maquilar. Esto me parecía importante mencionárselos porque quería cerrar el tema de la trombosis con cómo la contrarrestamos o cuál es el tratamiento y profilaxis, porque también algunos anticoagulantes se dan no tanto en tratamiento sino como profilaxis. Pero bueno, era importante para cerrar el tema de la trombosis y bueno, no sé si tengan alguna duda, creo que por ahí tienen más dudas. ¿No? No, todo les quedó claro. ¿Se aburrieron? Un aplauso a la química. Creo que es una presentación bastante importante, de mucha información que es difícil asimilar en 2 horas. La realidad es que el objetivo es tener más conciencia sobre las alternativas, la variedad de enfermedades que está surgiendo y que puedan tener la seguridad de que Microtech se está preparando con sus profesionales de laboratorio, que el área de hematología y coagulación está a la vanguardia, está en capacitación continua y está invirtiendo en desarrollo y pruebas nuevas para que se empiecen a realizar aquí y también nosotros dejemos de subrogar, ¿no? Regularmente son pruebas tan escasas, son pruebas que no tienen el volumen para que se queden actualmente de repente en los laboratorios de México y tengan que viajar a otros países, pero la intención justo es, hoy estamos aquí, hoy estamos a su servicio y cuenten con nuestro equipo de profesionales para entregar resultados confiables. Pues Química, le agradecemos, un gran aplauso por favor nuevamente. Y tenemos algunas preguntas de la audiencia virtual. Dice,
En el caso del rivaroxaban, ¿cuál es el tiempo que se recomienda para seguimiento? Depende mucho, aquí no hay como unos tiempos tan específicos aún, porque el monitoreo es muy reciente. Sin embargo, los protocolos que hemos trabajado con algunos institutos es 12 horas aproximadamente para, o sea, la toma y 12 horas posteriores para evaluar el pico. Esperamos que hayamos respondido la pregunta, Química María. No sé si en la audiencia presencial tenemos alguna duda. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Muchas dudas? También es dudas. De todas maneras vamos a colocar ahí los datos de la química, todas las dudas de Discúlpenme que yo acabo de percatarme que no les puse aquí. No, es que no se los quiero dar. Ahorita les pongo mi correo. Entonces, igual tenemos aquí, para la toma de muestra debe de ser con o sin toma de anticoagulante. Depende mucho de lo que quiera evaluar el médico, pero generalmente se hacen, o sea, para la evaluación y el monitoreo de estos medicamentos se toma la vida media del medicamento o del factor que están inhibiendo. Entonces sí depende mucho de lo que vayan a hacer. Generalmente se toma, por ejemplo, en el caso de estos anticoagulantes orales directos, se toma y se busca encontrar el pico o encontrar la baja, y ahí depende, de dónde va a depender los tiempos. Muchas gracias. Bueno, pues nos estaríamos viendo el día de mañana, nuestro último día de jornadas. Creo que ha sido un camino de muchos conocimientos, de nuevos aprendizajes, y estaríamos retomando con el tema de tiroides, con el tema de transfusión, enfermedades infecciosas y virus de papiloma humano y cáncer cervicovaginal. Entonces nos vemos el día de mañana, 10 de la mañana, y pues cerramos con un fuerte aplauso. Muy buena tarde.